y junto a mi grupo le vamos a explicar nuestra pregunta principal, que es qué impacto ha tenido la biotecnología en la alimentación de los venezolanos en los últimos 20 años con respecto al peso, talla y valor nutricional. Yo les explicaré el planteamiento del problema, qué es la biotecnología y los tipos de biotecnología. Estas dos últimas son una serie de 6 preguntas secundarias que nos ayudarán a responder nuestra pregunta primaria. Muy bien, yo voy a decir cuál es el planteamiento del problema. La biotecnología es una ciencia que ha venido desarrollándose hace 5 décadas aproximadamente. Se refiere a toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y orgánicos vivos o sus derivados para la creación, modificación de productos o procesos para usos específicos. Es un área multidisciplinar que utiliza ciencias como la química, física, biología para proporcionar diferentes usos en el ámbito como la agricultura, la farmacia, ciencia de los alimentos, ciencias forestales y medicina. Gracias a ello se obtienen, a ver, digámoslo, o sea, se obtienen alimentos más saludables, medicamentos mejorados, materiales más resistentes o menos contaminantes, cultivos más productivos, fuentes de energía renovables e incluso sistemas para eliminar la contaminación. La biotecnología de la alimentación específicamente tiene como objetivo fundamental la investigación acerca de los procesos de elaboración de productos alimenticios mediante la utilización de organismos vivos, procesos biológicos enzimatizados, así como la obtención de alimentos genéticamente modificados mediante técnicas biotecnológicas. El uso de la biotecnología, los cuales se relacionan la sustentabilidad, eh, perdón, eh, el uso de la biotecnología para el desarrollo de variedades promueve beneficios inmensos, los cuales se relacionan con la sustentabilidad, eh, implicando una mayor producción de alimentos con mayor calidad y valor nutricional, lo que influye en el futuro del desempeño económico de los países y en la condición nutricional de sus poblaciones. Si bien es cierto, la alimentación es un tema que ha venido afectando notoriamente a la población venezolana en los últimos años, y con el paso del tiempo esta situación se ha vuelto más crítica. Las características más relevantes de la crisis alimentaria que vive el país son la escasez, los elevados precios y la mala calidad de los alimentos que se encuentran hoy en día en el mercado. De esta manera, nuestro problema de investigación se basa en la influencia que ha tenido la aplicación de la biotecnología en productos alimenticios y en la alimentación propia de los venezolanos, y en cómo ha venido desarrollando esta ciencia en nuestro país en los últimos 20 años. Asimismo, en el impacto positivo y la manera en la que se mejoran los distintos productos alimenticios del mercado venezolano con la aplicación de esta ciencia y qué respuesta ha tenido del consumo de dichos alimentos. Nuestra propuesta de análisis es una investigación documental en materiales bibliográficos y documentos de cómo se ha desarrollado la biotecnología en Venezuela, específicamente en el área de la alimentación, como anteriormente mencionado, y cuál ha sido su importancia en los últimos años, sabiendo que este tema ha venido afectando significativamente en los venezolanos. Muy bien, ahora explicaré qué es la biotecnología. La biotecnología es una ciencia muy antigua. Se viene desarrollando desde siglos anteriores, cuando el hombre supo aprovechar los microbios a su favor. Esta ciencia consta de la unión de distintas ramas como la biología, la química, la microbiología, la genética, la matemática, la física y la medicina. Esta apareció gracias a la invención de la ingeniería genética hace 59 años, la cual maneja una serie de procesos que utiliza las células y materiales biológicos de los seres vivos, como por ejemplo bacterias, levaduras y microorganismos, con el fin de obtener servicios, materias primas y o productos que satisfagan y hagan la vida del ser humano mucho más sencilla. La biotecnología es un término de origen griego, que significa un conjunto de procedimientos y teorías que se aplican bajo el conocimiento científico.
Se puede decir que la biotecnología responde a una agrupación de métodos y procedimientos que desarrollan y transforman gran cantidad de productos utilizando organismos vivos como por ejemplo bacterias, levaduras, entre otros, con, con el fin de generar servicios que sean de interés y que sean de gran ayuda para el hombre. Asimismo, se afirma que la biotecnología hoy en día es el fruto de avances y aplicación de los principios en áreas de conocimiento como la biología celular, la microbiología, la genética, la estadística, la información bioquímica, la ingeniería, entre otras, que sirvieron a base de su desarrollo y la utilización de microorganismos. Es un término que, aunque no tenga mucha antigüedad, se viene desarrollando desde los siglos anteriores, con las prácticas tales como la fermentación para el elaborado de alimentos. Uno muy famoso es el uso de cervezas y vinos, que la cerveza es mediante la cebada, el vino es por la uva fermentada. Bueno, este, la biotecnología moderna se origina tras el conocimiento del ADN. Hace 5 décadas aproximadamente, dando paso a este descubrimiento, al desarrollo de la ingeniería genética, que utiliza enzimas y otras técnicas más actualizadas con las cuales se introducen genes a otros organismos totalmente diferentes. Se manifiesta que en la época contemporánea el hombre supo aprovechar estos microbios como medicina, de manera que así pudieran erradicar bacterias sin hacer daño al cuerpo humano. Podemos observar que el hombre descubrió a los microorganismos gracias a su interacción con los alimentos, lo cual significó el primer uso de la biotecnología en el hombre. El primero en utilizar el término biotecnología fue Karl Erecki. Después de un experimento que elaboró con cerdos, la descubrió como la obtención de productos provenientes de una materia prima modificada con organismos vivos. La biotecnología puede ser aplicada en distintas áreas para manipular los componentes genéticos de los organismos que se desean modificar. Una de ellas es la salud humana y la animal, con el desarrollo de sistemas de diagnóstico como productos farmacéuticos, vacunas, terapia genética, cuidado de enfermedades y plagas. También en el ambiente, como aportes como la bioremediación, que es el manejo de residuos sólidos, la bioxiviación y los mecanismos de defensa contra contaminantes y la preservación de especies. También contribuyó a la industria con la elaboración de aditivos saborizantes como cosméticos, alimenticios, sustancias químicas, combustibles y colorantes, y a la agricultura con la elaboración de agrobiológicos, que es el cultivo de células que están genéticamente modificados. La elaboración de fármacos y alimentos por parte de la biotecnología son dos áreas importantes de la producción transgénica, entre las cuales existen la relevancia de los medicamentos sobre los fármacos por tratarse de una necesidad rutinaria. Se puede definir 3 premisas para conceptualizar la biotecnología. La primera implica aplicar la ciencia y la ingeniería sobre organismos vivos. La segunda busca de brindar conocimientos y productos de la sociedad. Y la tercera es la innovación que la biotecnología representa en el área industrial, científico y productivo. Tomando en cuenta las definiciones del sector profesional, le han dado como tal el significado de la biotecnología, que se puede decir que es la aplicación de los conocimientos científicos para la modificación de organismos vivos con características específicas que mejoren su calidad en comparación con el producto anterior y que respondan mejor a las necesidades que se le presenten. Perdón, ha dado soluciones para las situaciones problemáticas que se le presentan, como en sectores de la medicina, la alimentación y la agricultura. Han sido mejoradas gracias a las prácticas biotecnológicas actuales y nos ha permitido elevar nuestra calidad de vida en cierta manera. Muy bien, ahora les voy a continuar sobre los tipos de biotecnología. Los tipos de biotecnología se dividen por colores, donde los más importantes son el rojo, el verde y el azul.
les voy a explicar qué es la biotecnología roja. La biotecnología roja es aquella que es usada en el ámbito de la salud y la sanidad, que se encarga de la producción de medicamentos a partir de organismos y el desarrollo de vacunas y fármacos. Gracias a la modificación de genes se ha podido encontrar tratamientos a ciertas enfermedades. La biotecnología azul es la encargada de emplear los recursos marinos y el uso de los mismos en diferentes industrias. La biotecnología verde es aquella que está dirigida a la parte de los alimentos. En este caso es nuestro tema y son ya todos los procesos agrícolas, como por ejemplo el cultivo de plantas transgénicas. Ahora se encuentran otro tipo de biotecnologías que son importantes, pero no se les suele dar tanta relevancia como los anteriormente mencionados. Ahora viene la biotecnología blanca, que es aquella que es empleada para las industrias de producción de bienes, como por ejemplo crear productos que se degradan fácilmente y que consuman menos energía y generen menos desechos para el medio ambiente. La biotecnología gris, que es aquella que vela por el bienestar, el mantenimiento y el cuidado del medio ambiente y de toda la biodiversidad que lo integra. Tenemos la biotecnología amarilla, es aquella que va de la mano con la industria culinaria y la reducción de ácidos grasos. La biotecnología negra, que es aquella que se usa para el bioterrorismo y la creación de armas biológicas potencialmente dañinas para todos los seres vivos. Eh, Tenemos también la biotecnología dorada, que es aquella que va de la mano con la bioinformática y la recolección de datos y procesos informáticos de datos biotecnológicos y biológicos, obviamente. Tenemos también la biotecnología naranja, que es que es la encargada de fomentar y dar a conocer un poco más sobre la ciencia de la biotecnología. Y tenemos la biotecnología púrpura, que es la encargada de aquellos procesos legales, por ejemplo, la seguridad, patentes, legislación y todo lo relacionado con la legalidad de la biotecnología. Hola, mi nombre es Nelson Meneses y soy integrante del equipo 1 sobre el tema de la biotecnología, y el día de hoy les voy a explicar sobre qué se trata de valor nutricional, el peso y talla de una persona y qué son los alimentos transgénicos. Empecemos por el valor nutricional. El valor nutricional se refiere a todos aquellos valores energéticos y nutrientes que puede aportar un alimento a nuestro organismo. Esto depende de las proporciones en las que nosotros consumamos estos alimentos y de la cantidad de nutrientes que pueda absorber nuestro organismo. ¿Por qué? Porque los organismos de cada persona son totalmente distintos. Una persona no puede absorber la misma cantidad de nutrientes que a lo mejor sí puede absorber otra persona. A su vez, los alimentos poseen una información nutricional que se refiere a todos aquellos valores energéticos que están presentes entre los mismos. Por reglas generales, estos valores tienen que estar presentes en kilocalorías o kilojulios y tienen que estar representados en una medida de masa que es los gramos. En teoría se puede decir que mientras mejor sea la alimentación de una persona, mejor va a ser su estilo de vida, porque los nutrientes poseen minerales, poseen lípidos, poseen glúcidos, poseen vitaminas que son necesarios para la vida diaria de una persona. Y una persona que coma sano y una persona que coma todos estos nutrientes es una persona que va a tener una larga vida sin mayor complicación. A su vez, se puede decir que los alimentos se diferencian por sus tipos. Hay alimentos que son ricos en hierros y en proteínas, como son las carnes y algunos cereales. Hay alimentos que son ricos en fibras, como son cereales, el pan, entre otros. Y hay alimentos que son ricos en vitaminas, que son ricos en minerales, como pueden ser los vegetales. El punto es que hoy en día, mientras mejor tú comas un poco de cada alimento, mejor va a ser tu calidad de vida para un futuro. Bueno, ahora les voy a explicar en qué consiste el peso y talla de una persona. Cuando hablamos de peso y talla, hablamos del crecimiento de un individuo. Y esto tiene diferentes significados.
El peso es una medida que se usa para determinar la masa corporal de un individuo y mediante esto se puede determinar el estado de salud del mismo. El peso se puede tomar sin importar la edad, la salud o la condición física de una persona. Por otra parte tenemos la talla. La talla es la longitud que mide el individuo. Según esto se puede clasificar entre una persona baja, una persona alta, una persona promedio, entre otras cosas. ¿Qué similitudes tienen estas dos medidas, el peso y la talla? Que mediante el peso y la talla tú puedes determinar el estado físico y el estado de salud de una persona. Una persona debería tener, según en ciertos estudios, debería tener un peso determinado para la altura que esa persona tiene. Si tú eres una persona muy alta, tú deberías tener un peso acorde a tu altura. Si tú sobrepasas ese peso, puedes estar considerado como que tienes obesidad o tienes sobrepeso. Y si estás por debajo muy por debajo de esa del valor normal, es considerado como que estás en un estado, puedes estar en un estado de anorexia o un estado de mucha delgadez. Para medir para sacar este tipo de medidas es necesario ciertos aparatos. En el caso del peso se coloca una balanza, que es un aparato que está al nivel del piso, donde tú te tienes que parar encima de él y este determina tu masa corporal en una escala de medición que serían los kilogramos. Es importante que a la hora de evaluar esto, la persona intente tener la menor cantidad de ropa posible, ya que la ropa te añade algunos gramos de peso o algunos kilos de peso más a lo que en realidad debería pesar tu cuerpo. En el caso de la altura se puede tomar con un pediómetro en el caso de los niños y este debería tomarse sin zapatos, ya que la altura debería medirse desde la planta de los pies hasta... Ahora les voy a explicar qué son los alimentos transgénicos. Los alimentos transgénicos son alimentos que han sido modificados genéticamente por un científico en un laboratorio, donde estos insertan genes de una especie u otra, es decir, juegan con el ADN para así tomar características específicas y deseadas de una especie y colocarlos en otra con el fin de evolucionarlos y conseguir una especie muchísimo más fuerte y muchísimo mejor de la que se tenía antes en su forma normal. Al hacer esto podemos obtener una especie mucho más resistente a climas adversos, a plagas y cultivos mucho más grandes, entre otros. A su vez, estos son alimentos que se pueden conseguir diariamente en los supermercados sin nosotros darnos cuenta. Específicamente aquí en Venezuela, los alimentos transgénicos no están señalados como tal. Es posible que tú estés de compras y posiblemente compres alimentos y los estés consumiendo en tu casa y no tengas ni la mínima idea de que son alimentos transgénicos, porque estos no están especificados como tal. Esto quiere decir que cualquier persona podría consumir alimentos transgénicos o puede estar consumiendo alimentos transgénicos sin darse la más mínima cuenta de que los está consumiendo. Por otro lado, existen diversos pros y contras de lo que sería el uso de los transgénicos. Hay personas que apoyan el uso de los mismos, como hay personas que están en contra de estos. ¿Cuáles son los pros de los alimentos transgénicos? Que tienes capacidad de jugar con el ADN y tienes la capacidad de mutar o evolucionar ciertas especies de semillas o ciertas especies de cultivos. Otro pro es que mediante los alimentos transgénicos es posible aumentar el tamaño de los cultivos y es posible hacerlos más resistentes a los climas adversos, donde estos no serían capaces de vivir si no fueran modificados genéticamente. Por otro lado, tenemos que son resistentes a las plagas y a largo plazo es mucho más barato. Y se puede decir que entre los pros es que no se han tenido cifras hasta hoy en día de que esto sea perjudicial para la salud de una persona. Esto quiere decir que una persona puede comer alimentos transgénicos sin el más mínimo problema. Y de hecho la mayoría de las potencias a nivel mundial, como Estados Unidos, potencias europeas como Francia, Alemania, potencias de Sudamérica como pueden ser Chile y Brasil, son países que son productores
y exportadores de alimentos transgénicos, entre otros. Luego tenemos las contras. Las contras suelen ser una menor cantidad de lo que serían los pros. Entre las contras que podemos obtener del uso de los alimentos transgénicos está en el juego del ADN. El juego del ADN, si bien puede ser un pro para elegir características específicas de una especie u otra, pero también puede ser una contra, porque el hecho de jugar con el ADN puede resultar en la adquisición de caracteres no deseados, o sea, un error en los genómanos de los cultivos y de las especies. Por otro lado, tenemos que hay ciertas personas que dicen que el consumo de los transgénicos es nocivo para la salud, pero como bien lo dije antes, no hay cifras o datos oficiales hoy en día donde se especifique que consumir alimentos transgénicos hayan sido perjudiciales para la salud de alguna persona. Por lo cual podemos decir en teoría que los alimentos transgénicos son alimentos que al fin y al cabo consumimos en nuestra vida diaria, muchas veces no nos damos cuenta de ello, pero que son alimentos que son bastante sanos para la salud y que sin duda alguna no. Ha sido el desarrollo de la biotecnología en Venezuela. En Venezuela, la biotecnología se ha venido tratando durante los últimos años para darle la debida importancia, y por eso se busca potenciar esta ciencia para mejorar la vida del venezolano. En Venezuela, la biotecnología no está contenida en los sistemas de educación, no es estudiada en el país, por lo que existen fundaciones como la Fundación IDEA y el CIBA de la Universidad Central de Venezuela, que tiene como objetivo popularizar el tema de la biotecnología, aportando libros y charlas tanto a liceos como a universidades para que se conozca más acerca de este tema. Desde 1999, en Venezuela se implementa el uso de la biotecnología en la utilización para los cultivos transgénicos y el ganado. Aunque en Venezuela está prohibido esto por la ley de semillas que lo regula, no permiten que esto se utilice en el país sin que haya un ente que los regule. Sin embargo, se utiliza. Pero la alimentación sigue siendo algo de suma importancia para el venezolano y para su evolución social y la economía. Por eso el Ministerio de Ciencia y Tecnología apoya como prioridad el programa de biotecnología para mejorar la alimentación de los venezolanos. Igualmente el Ministerio apoya la creación de posgrados en biotecnología con ayudas de institutos y universidades que trabajan en el área de la biotecnología. Los alimentos transgénicos forman parte de la dieta diaria del venezolano. Venezuela, por ser un país en el que está prohibido la producción de alimentos transgénicos, es un principal importador de estos alimentos a países como México y Argentina. Los alimentos que importa Venezuela a estos países son, por ejemplo, la soya y el maíz, que en estos países el 85% de estos alimentos tienen componentes transgénicos. Por lo que así en Venezuela no esté permitido la producción de este tipo de alimentos, sí se pueden consumir. Uno de los alimentos que consumen los venezolanos con mayor frecuencia y son de origen transgénico son los alimentos que vienen en la caja de alimentos CLAP, que es el plan alimentario que desde 2016 implantó el gobierno venezolano para las personas de la población venezolana que no tengan la capacidad de acceder a alimentos de la canasta básica, tanto en supermercados como en tiendas por sus altos costos o porque simplemente no se consiguen. Estos alimentos como la leche y las harinas de trigo, las harinas de maíz, marca Minsa y Maseca, tienen componentes transgénicos, lo cual forma parte de la dieta del venezolano y está incluido este tipo de alimentos. Aparte de eso, la leche también se dice que tiene componentes como el nisofato, que es un componente transgénico, y el resto de los alimentos como el arroz y las salsas de tomates también. Siendo toda la terminología de nuestra investigación, podemos concluir que los alimentos transgénicos que forman parte de la dieta del venezolano no han sido muy favorables en cuanto al peso y la talla,
pues no contienen la misma cantidad de nutrientes que los alimentos que son producidos a nivel nacional. Estos alimentos los nutrientes que deberían de tener son suplantados por componentes transgénicos que no son lo suficientemente naturales ni saludables para nutrir como debería de ser al venezolano para que aumente su peso y su talla. Por lo que para responder nuestra pregunta de investigación, podemos decir que no ha sido favorable la manera que ha influido el consumo de alimentos transgénicos. No ha aumentado en manera significativa el peso y la talla. También se puede decir que estos alimentos causan problemas tanto digestivos como de piel, problemas y enfermedades a niños y a personas mayores por ser reacciones a este tipo de contenidos que tienen los alimentos. Los alimentos transgénicos de las cajas CLAP normalmente causan a niños y a adultos problemas como diarrea, indigestiones, alergias, entre otras cosas. A los niños pequeños, como los bebés que necesitan leche y suplementos vitamínicos para nutrirse de manera correcta, la leche que puede acceder la persona es la leche de la caja CLAP. Y estas leches muchas veces no cumplen con los niveles ni los reglamentos necesarios sanitarios para poder ser consumidos en el país, y de igual forma son consumidos y lo que hacen es dañar la integridad del niño, no les ayuda a fortalecerse, sino que contrae enfermedades y el niño sigue necesitando los mismos nutrientes que necesitaba antes de consumir la leche. Por lo que podemos decir que la manera en que está influido no ha sido favorable y no aumenta ni en peso ni en talla a las personas que consumen este tipo de alimentos en Venezuela.